Desarrollar un caballo aquí prepara con gracia el enroque en el flanco de rey y ejerce presión temprana en la casilla D4. Al afirmar de inmediato el dominio central, esto desafía la configuración flexible inicial de las blancas y abre vías claras para el desarrollo de piezas. Establecer una presencia central de peones inmediatamente lucha por las casillas clave y abre vías para el desarrollo de piezas. Desarrollar el caballo hasta una casilla natural prepara el enroque y cuestiona el rico potencial del centro. Al desafiar la estructura de peones del centro, se crea una tensión inmediata y se abren líneas para un rápido desarrollo de las piezas. Solidificando el centro, Black se prepara para desarrollar piezas armoniosamente y disputar el espacio central. Al ejercer presión sobre el caballo, el desarrollo de este alfil se prepara para desafiar la estructura central de peones de las negras al inmovilizar potencialmente al caballo. Al alterar la estructura central de peones y caballos de las blancas, este jaque obliga a elegir entre un desarrollo incómodo de piezas y concesiones de peones. Desarrollar el caballo en C3 apoya la estructura de peones central y prepara para un posible enroque en el flanco de rey. Desafiando la influencia del alfil, este avance de peón inicia una sutil batalla de estructura de peones, potencialmente abriendo líneas para tu reina o torre más adelante. Aquí, sacrificar el alfil por el caballo altera fundamentalmente la estructura de peones, abriendo líneas que antes estaban bloqueadas y creando debilidades potenciales en torno al rey negro. Observe cómo la captura intercambia una pieza de largo alcance por un caballo que era clave para el control central de las negras, potenciando potencialmente el juego del flanco de dama de las blancas y obligando a las negras a considerar las consecuencias a largo plazo de un peón doblado. Esta transición de un juego cerrado a uno más abierto exige un buen ojo para la actividad de las piezas y la dinámica de los peones. Recuperar el material con la dama ahora la expone a posibles ganancias de tempo y a un desarrollo un poco más incómodo en comparación con recuperarlo con el peón. Una decisión que sacrifica un toque de integridad estructural por la actividad inmediata de la pieza. Este movimiento, que solidifica la cadena de peones y se prepara para enrocar en el flanco de rey, tiene como objetivo la seguridad del rey y la estabilidad central antes de profundizar en un juego más activo. Finalmente, el rey encuentra un refugio seguro de la refriega del centro, preparándose para unirse al contrajuego del flanco de dama y potencialmente influir en la batalla de la columna D, al mismo tiempo que solidifica la estructura de peones contra cualquier ataque central prematuro. Al fortalecer el peón D central y prepararse para disputar la crucial columna C, esta maniobra ancla inteligentemente la torre, preparándose sutilmente para posibles avances de peón o incluso un futuro sacrificio de calidad en la columna abierta. Sacrificar el peón abre la diagonal del alfil de la dama blanca, creando potencialmente amenazas inmediatas. La pérdida de material como este, aunque sea temporalmente, a menudo indica un cambio hacia una batalla más táctica donde el cálculo preciso se vuelve primordial. Aceptar el peón puede parecer tentador, pero los posteriores intercambios forzados podrían dejar el flanco de rey negro expuesto al ataque. Esta captura abandona la estructura central de peones, invitando a las blancas a establecer un punto de apoyo fuerte en el centro del tablero. El arrebato de peón interrumpe la cadena de peones previamente sólida de las negras, lo que potencialmente conduce a debilidades en las últimas etapas del juego. Las blancas resuelven la tensión en la casilla C4, activando el alfil y preparándose para desafiar la estructura de peones de las negras. Este intercambio, aunque pierde la pareja de alfiles, abre líneas y apunta a una influencia central inmediata, lo que potencialmente conduce a un juego activo de piezas. Las negras ahora deben considerar cómo consolidar su mayoría de peones y defenderse contra la enérgica configuración de las blancas. Al desafiar el centro de peones de las blancas, las negras pretenden alterar la armoniosa estructura de peones y potencialmente abrir líneas para sus piezas, aunque crea un desequilibrio dinámico en el que las blancas podrían explotar la tensión central. Asegurar el rey con el enroque ahora redirige la atención de las blancas a consolidar su estructura de peones central y potencialmente desafiar el peón de 5 de las negras, con el objetivo de explotar cualquier debilidad creada por la captura en C4. Sacrificar material para la actividad a menudo conlleva riesgos inherentes, pero aquí desbloquea diagonales para la dama y el alfil, con el objetivo de alterar la estructura centralizada de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego. Liberar el caballo a la formidable casilla
E4 crea una presión inmediata sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras y apunta a la diagonal C5, interrumpiendo potencialmente la cadena de peones de las negras y abriendo líneas para las piezas de las blancas. La dama se reposiciona para evitar amenazas inmediatas y reforzar la estructura de peones en el flanco de dama, aunque sacrifica algo de ímpetu de ataque en aras de una defensa sólida. Este avance, que desafía la estructura de peones del flanco de dama de las negras y amenaza con usurpar un espacio crucial, tiene como objetivo alterar la fluidez del desarrollo del flanco de dama de las blancas y obligar a las negras a tomar una decisión sobre el futuro del peón aislado de C4. Retirar el alfil a 5 tiene como objetivo preservarlo de posibles ataques después de capturar el peón, y al mismo tiempo establecer un puesto avanzado a largo plazo en el flanco de dama si las blancas no atacan el peón en C4. Es una maniobra defensiva que evita las amenazas tácticas inmediatas, pero puede ceder cierta influencia central y permite a las blancas consolidar su estructura de peones. Al asegurar la dama en la cuarta fila, las blancas desafían inmediatamente la estructura de peones centrales de las negras y apuntan a explotar la columna de abierta, al mismo tiempo que se preparan para apoyar potencialmente un avance del peón E4. Al restablecer la influencia del alfil en la diagonal larga, este reposicionamiento busca recuperar parte de la presión central perdida anteriormente y potencialmente preparar una expansión en el flanco de dama. Al soltar la dama de 6, las blancas apuntan agresivamente a la estructura de peones de las negras y observan las posibles debilidades en torno al rey enrocado. Una audaz declaración de intenciones para alterar la serena armonía que el oponente de las blancas había construido minuciosamente. Desarrollar el caballo en C6 fortalece la estructura de peones y se prepara para desafiar a la dama blanca, con el objetivo de alterar la armonía de las piezas blancas. La torre ahora ocupa la columna central, con el objetivo de ejercer presión a lo largo de la columna abierta y potencialmente apoyar un avance del peón, creando una configuración armoniosa de piezas donde cada unidad contribuye a un plan ofensivo unificado contra el flanco de dama ligeramente estrecho de las negras. Al considerar una retirada defensiva de la torre, las negras pretenden consolidar la columna D, un corredor crucial actualmente dominado por las fuerzas blancas, mientras se preparan simultáneamente para disputarla directamente. Iniciar el cambio de dama aquí simplifica significativamente la posición, dirigiendo el juego hacia un final donde la ligera ventaja material de las blancas, específicamente, la torre más activa en la columna D, se volverá más pronunciada. La eliminación de la dama negra, un defensor clave y atacante potencial, alivia las cargas defensivas de las blancas y abre vías para futuras rupturas de peones o maniobras de piezas en el flanco de dama. Esta retirada calculada de tu monarca desde el centro también contribuye a una posición de rey más segura, una consideración crucial en cualquier transición a un tablero menos abarrotado. Sin lugar a dudas, el intercambio de damas ha simplificado la posición, marcando el comienzo de una nueva fase del juego. El caballo negro, ahora firmemente plantado en E7, parece estar consolidando su presencia en el centro, mirando con potencial a la casilla de 5. Observe cómo la estructura de peones sigue siendo relativamente simétrica, un testimonio del reciente intercambio de damas. Esta transferencia de caballo señala un cambio hacia un juego más maniobrable, donde la actividad de las piezas y los ataques de peones en el momento oportuno serán primordiales. Consideremos las implicaciones a largo plazo para el control de peones en el flanco de dama. Las negras tendrán que estar alerta. El caballo se reposiciona en un poderoso puesto de avanzada, amenazando con una interrupción inmediata de la estructura de peones de las negras y forzando potencialmente intercambios incómodos, al mismo tiempo que refuerza el control central de las blancas y prepara el escenario para un medio juego dinámico. La retirada del alfil a C7 lo reposiciona estratégicamente a una diagonal más activa, creando una presión potencial sobre el caballo blanco de D6 y vigilando el flanco de rey si las blancas se extienden demasiado. Al soltar un caballo en el puesto avanzado de B5, las blancas pretenden alterar la estructura central de peones de las negras y potencialmente crear presión en el flanco de dama. Esta maniobra reposiciona sutilmente al caballo desde su ubicación más pasiva en D6, donde estaba algo cercado por sus propios peones, a una casilla más activa que apunta a varias casillas clave, incluidas C7 y D6. Es probable que la intención provoque una reacción de las negras, forzando una decisión sobre cómo defender la pieza amenazada o responder a la creciente ventaja espacial que las blancas están tratando de establecer.
Es un ejemplo clásico de reposicionamiento de piezas que busca mejorar la armonía y ejercer presión sin una amenaza táctica inmediata, invitando a las negras a un baile estratégico. Un reposicionamiento audaz, con el objetivo de aprovechar la influencia del alfil en la diagonal larga mientras desafía implícitamente el caballo blanco en D6, que de repente parece un poco demasiado extendido y potencialmente vulnerable si las negras pueden coordinar el contrajuego. Esta ubicación también prepara para una posible transferencia del caballo a C5 o incluso a 5, lo que obligaría a las blancas a hacer más concesiones o desarrollarse defensivamente. Iniciar un intercambio de torres en la columna D abierta simplifica inmediatamente la posición y dirige el juego hacia un final en el que controlar las columnas centrales se vuelve primordial. Aceptar el cambio simplifica la posición y tiene como objetivo explotar la ubicación ligeramente incómoda del caballo en D6. Al iniciar una maniobra de caballo, esta pieza ocupa ahora una casilla central, preparada para alterar la estructura de peones de las negras y controlar potencialmente diagonales clave. Restablecer la presencia central del caballo después del cambio en D8 abre vías para actividades futuras, con el objetivo de presionar la estructura de peones de las blancas. Despejar el camino central abre la columna D para una presión inmediata, lo que obliga a las negras a defender activamente. Adoptar los peones doblados remodela fundamentalmente la estructura de peones, creando una debilidad permanente en la columna C, pero ofreciendo un camino potencial para la expansión del flanco de dama con el próximo avance del peón B. Una incursión audaz en territorio enemigo, el avance de este caballo en D6 inmediatamente ejerce presión sobre la casilla C7 ligeramente defendida, insinuando futuras escaramuzas tácticas y potencialmente obligando a las negras a una postura defensiva pasiva. Iniciar un avance de peón en el flanco de dama tiene como objetivo crear un espacio para respirar y tal vez crear debilidades potenciales para el caballo avanzado del oponente. Estabilizar la estructura de peones en el flanco de dama solidifica el control de las blancas sobre la columna A y evita que las negras creen contrajuego avanzando más su peón A. Desarrollar el alfil hasta convertirlo en una casilla más activa, con el objetivo de desenredar la posición y potencialmente crear contrajuego en el flanco de rey, reconociendo la actual estructura de peones que favorece el control blanco de la columna D y posibles avances centrales. Al afirmar el control sobre la columna D abierta, el redespliegue de la torre desafía ahora a los peones doblados de las negras y apunta a explotar cualquier debilidad persistente en su estructura. Consolidar la posición del rey se vuelve primordial, buscando un refugio más seguro ante posibles escaramuzas futuras en las columnas centrales y apuntando a conectar las torres una vez que las piezas menores estén fuera del tablero. Asegurar la estructura de peones del flanco de dama avanzando el peón B evita que las negras establezcan fácilmente un puesto avanzado de caballo en B4 o utilicen la columna A para cualquier posible infiltración, ofreciendo a las blancas una plataforma más estable para el próximo final. Activar el alfil hacia el flanco de rey proporciona una posible palanca de peón en el flanco de dama si surgen oportunidades, mientras se mantiene un ojo en la casilla D4 como un posible puesto avanzado futuro para piezas en caso de que la estructura de peones de las blancas se debilite. La intención principal aquí es solidificar la estructura de peones del flanco de rey, preparándose para posibles avances de peones posteriores y creando un refugio seguro para el monarca. Activar al rey es primordial en esta estructura simplificada, permitiéndole participar en los próximos intercambios y potencialmente guiar a los peones. Reubicar el rey en las casillas claras del flanco de rey tiene como objetivo reforzar su seguridad detrás del muro de peones, al mismo tiempo que se prepara para un posible avance central del peón o se apoya la actividad de la torre en la columna D. Consolidar el puesto de avanzada del alfil es una idea sensata, reforzar el puesto de avanzada y buscar activar las piezas. Este caballo se reposiciona en una casilla más activa, amenazando con penetrar el flanco de dama y creando incomodidad para los peones centrales de las negras. Al desafiar la estructura central de peones y buscar un juego activo de piezas, las negras inyectan energía dinámica en esta posición algo estática. Volver a anclar el caballo al flanco del rey inicia un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de recuperar el control de la casilla D6 y potencialmente presionar al ahora algo aislado alfil de las negras.
Firmar el control sobre la diagonal central con el alfil crea una presión potencial contra las piezas ligeramente descoordinadas de las blancas, con el objetivo de explotar la columna C semiabierta y buscar debilidades alrededor del flanco de rey a medida que el juego se simplifica. Pilotar al rey hacia el centro ofrece una visión de futuras posibilidades de finales, con el objetivo de activar al monarca para posibles tareas defensivas o unirse a la escaramuza en las columnas centrales una vez que la estructura de peones se solidifique. El alfil ahora recupera su posición en la diagonal del fianchetto, preparándose para influir en el debilitado flanco de rey y potencialmente apoyar un posterior avance del peón, E5, apuntando a una mayor actividad central. Este avance, que inicia una tormenta de peones en el flanco de rey, tiene como objetivo desequilibrar el tablero y crear oportunidades de ataque. He aquí un análisis de la jugada 31, F4. Este movimiento es un intento proactivo de generar algo de juego dinámico. Las blancas están tratando de crear debilidades en la estructura de peones de las negras, apuntando específicamente a los peones centrales. Al presionar F4, las blancas intentan abrir líneas para su torre en D1 y potencialmente activar su caballo en D2. Sin embargo, es un arma de doble filo, ya que también puede crear debilidades en el propio flanco de rey de las blancas. Asterisco asterisco, consideraciones clave para las blancas después de F4, asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, abrir la columna F. Asterisco asterisco, si las negras lo permiten, las blancas eventualmente podrían usar la columna F para un ataque. Asterisco asterisco asterisco, creación de rupturas de peones. Asterisco asterisco, el movimiento desafía la cadena de peones central de las negras y podría conducir a un juego más abierto, lo que podría favorecer a las blancas si pueden coordinar sus piezas. Asterisco asterisco asterisco, posibles debilidades. Asterisco asterisco, empujar peones, especialmente en el flanco de rey, a veces puede dejar al rey expuesto. Las blancas deben tener cuidado con el contrajuego de las negras. Asterisco asterisco, opciones de respuesta de las negras. Asterisco asterisco. Las negras tienen varias formas de reaccionar, podrían. Asterisco asterisco asterisco, empuje F5. Asterisco asterisco, desafiando directamente el peón blanco y potencialmente abriendo líneas en el flanco de rey para ellos. Asterisco asterisco asterisco, empuje E5. Asterisco asterisco, apuntando a una ruptura de peón más central. Asterisco asterisco asterisco, reforzar el centro. Asterisco asterisco, simplemente defendiendo su estructura de peones y esperando ver el próximo movimiento de las blancas. Asterisco asterisco asterisco, ignóralo. Asterisco asterisco, continúe con sus propios planes, tal vez enfocándose en la actividad de la pieza. Este movimiento señala un cambio en la estrategia de las blancas de un juego más posicional y de maniobras a uno que busca acciones más concretas. La jugada resultante probablemente será bastante aguda. Desatar tormentas de peones frente a tu rey es un arma de doble filo. Si bien promete un contrajuego dinámico y apunta a alterar la ventaja posicional de las blancas, al mismo tiempo expone al monarca y puede conducir a debilidades catastróficas si no se calcula perfectamente. Reafirmando su influencia central, el caballo se reposiciona en una casilla más activa, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente infiltrarse en el flanco de rey. Un intento audaz de liberar a los peones del flanco de dama de su estrecho confinamiento, con el objetivo de crear dinamismo y potencialmente abrir líneas para el alfil en B7. Reclamando influencia central, este caballo regresa saltando a un puesto de avanzada, observando las casillas oscuras potencialmente debilitadas alrededor del rey negro y apuntando a apoyar un futuro avance de peón. Perder ese alfil simplifica la posición, con el objetivo de explotar los peones del flanco de dama que ahora están algo aislados. Abrir la columna F ofrece posibilidades dinámicas, pero también expone a tu monarca a posibles ataques futuros si las negras logran activar sus piezas a lo largo de esa nueva diagonal disponible. Al recuperar influencia en el flanco de dama, el alfil se activa aterrizando en una casilla donde potencialmente puede alterar la estructura de peones de las blancas y apoyar un futuro avance. La torre establece un puesto de avanzada formidable, con el objetivo de alterar la estructura de peones negras y potencialmente infiltrarse en el flanco de dama. Sacrificar el alfil para perturbar la estructura central de peones de las blancas y ganar iniciativa después de que las blancas recapturen crea un juego dinámico inmediato.
Abrir la columna B ofrece una vía prometedora para que la torre se infiltre en la posición de las negras y explote los peones doblados. Abrazando la columna abierta, la torre llega a la columna B, desafiando inmediatamente la estructura de peones y buscando oportunidades para infiltrarse en la posición de las blancas. El avance agresivo de la torre hasta la sexta fila altera inmediatamente la estructura de peones de las negras y amenaza con cortar la conexión entre el peón A y las piezas restantes, creando un desequilibrio territorial significativo. Liberar la torre a la cuarta fila desafía inmediatamente el control de las blancas sobre la columna C abierta y abre posibilidades agresivas para las piezas restantes de las negras, insinuando un atrevido contraataque donde la actividad de las piezas podría superar las debilidades estructurales. Aprovechando la columna abierta, las blancas ahora ejercen presión en el flanco de dama, con el objetivo de explotar el rey ligeramente expuesto de las negras y las posibles debilidades de los peones. Aprovechar esa columna abierta ofrece una oportunidad de perturbar las piezas coordinadas de las blancas y tal vez forzar concesiones en el flanco de dama, aunque la vigilancia contra el contrajuego a lo largo de la diagonal ahora abierta es primordial. El monarca abandona su punto fuerte central y se prepara para defender los peones del flanco de dama mientras intenta activar las piezas restantes en el próximo final de peones. El rey da un audaz paso adelante, buscando un papel activo y un posible apoyo de peón en el flanco de dama, pero corre el riesgo de quedar expuesto si las blancas pueden consolidar el centro. Asegurar la columna abierta con la torre es primordial ahora, evitando que la dama negra se convierta en una fuerza dominante en la séptima fila y preparándose para una posible ventaja en el final. El rey negro, que ya no está a salvo, se aventura en la refriega, con el objetivo de apoyar a los peones aislados y potencialmente crear contrajuego en la ahora abierta columna C. Asegurar la columna abierta con la torre es un imperativo estratégico ahora que el rey negro se ha aventurado a salir, con el objetivo de explotar los peones del flanco de dama. El viaje de la torre aún no parece un intento desesperado por encontrar algo de vida, pero esencialmente está atrapada detrás de su propia cadena de peones, ofreciendo poco contrajuego y permitiendo que el rey blanco se vuelva mucho más activo. Liberar el potencial de la mayoría de peones en el flanco de dama es el objetivo principal ahora, con el objetivo de crear un peón pasado y abrumar las defensas del oponente. El avance del peón negro aquí apuntala el flanco de dama, con el objetivo de crear un refugio seguro para su rey y potencialmente restringir la actividad de la torre de las blancas, pero también concede la mayoría en el flanco de dama a las blancas y podría ofrecerle al rey blanco una vía para la infiltración en el flanco de dama más adelante si no se maneja con cuidado. Empujar la torre hasta la octava fila amenaza agresivamente con un rápido jaque mate en la columna D y obliga al rey negro a una posición central precaria, aislando potencialmente el peón A. Se lanza un avance de peón hacia el territorio enemigo, con el objetivo de alterar la posición de consolidación de las blancas y potencialmente crear más complicaciones. Asegurar el avance del peón pasado se vuelve primordial. El reposicionamiento del rey tiene como objetivo apoyar su impulso final hacia el ascenso. Restablecer la actividad en la columna abierta es una prioridad para las negras, pero la colocación de la torre parece un poco prematura dada la posición segura del rey blanco y la torre activa en D8. Obliga al rey negro a pisar una casilla más expuesta, creando una trampa potencial con la torre mirando ahora al peón vulnerable en A3. El rey negro, después de un breve periodo de aparente seguridad cerca del flanco del rey, ahora da un paso audaz hacia el centro, buscando refugio y tal vez incluso un papel activo en el final. El audaz avance del rey blanco reclama el territorio central, desafiando directamente la presión de la torre y apuntando a solidificar el control sobre la columna ahora abierta, un camino crucial para posibles futuros avances de peones. Un jaque desesperado, cuyo objetivo es perturbar la seguridad del rey blanco y potencialmente salvar algo de este difícil final de torres. El rey se aventura audazmente hacia adelante, buscando apoyar a los peones que avanzan y ganar casillas centrales cruciales, con la esperanza de anclar su defensa antes de que las piezas disruptivas de las negras puedan establecer el dominio. El material está parejo, pero el rey negro ahora está expuesto a amenazas inmediatas de la torre y el caballo cuando comienzan a coordinarse. Restaurar la torre a la columna D abierta afirma el dominio,
preparándose para explotar los peones débiles en el flanco de dama y potencialmente lanzar un ataque decisivo. El rey negro emerge repentinamente de su refugio protegido, aventurándose en el caótico corazón del tablero, una táctica audaz para desbaratar la ahora dominante torre blanca en la octava fila.